¿Quieres jugar finalmente juegos de PlayStation 2 a una calidad decente y sin tener que utilizar una computadora? Aquí te enseño el nuevo emulador llamado Tsurume que te permitirá hacer esto y mucho más. Así que comencemos. Este es un emulador que puedes conseguir directamente en el App Store y viene del creador de Finn y del emulador Teofin, emuladores de GameCube, Wii y Wii U, que sin duda alguna han demostrado un excelente potencial en cuestión de desempeño y ya yo lo he descubierto aquí en el canal. Yo he estado hablando con este desarrollador y él mismo está comprometido en seguir mejorando y actualizando este emulador para que entonces pues pueda funcionar mucho mejor y que otros juegos en el futuro también tengan un buen desempeño, así que esto es un mero proyecto que se estará abandonando como otros emuladores que han llegado a iOS, como es el caso de Play. Al momento de hacer este video, el emulador acaba de salir y hay ciertos problemas de desempeño y obviamente pues no todos los juegos funcionarán perfectamente, pero el desarrollador asegura que seguirá trabajando para mejorar el desempeño de esos juegos y hacer que el emulador funcione mucho mejor. Luego de esa explicación, comencemos ahora con el tutorial. Antes de comenzar con el tutorial, te recomiendo que me sigas en Telegram para que me puedas hacer una pregunta directamente a mí o a otras personas de la comunidad para poder ayudarte en cualquier problema que tengas. Comencemos hablando de cómo puedes instalar este emulador y como te mencioné lo puedes conseguir directamente del App Store y como puedes ver es una aplicación de pago y obviamente pues sería para apoyar y costear el desarrollo de este emulador, pero quédate hasta el final del video para darte una sorpresa que tanto el desarrollador y yo hemos preparado para todos ustedes. Una vez entonces descargues la aplicación puedes ver que no hay nada y el próximo paso sería extraer el BIOS de tu PlayStation 2. Acá abajo te estaré dejando un enlace de cómo puedes hacer todo eso, así que asegúrate de compartirlo ya sea en tu computadora, en la nube. El punto es que lo hagas llegar directamente a tu dispositivo. Una vez lo tengas ya directamente en tu iPhone, en tu iPad, vamos ahora a pasarlo directamente a la aplicación de Tsurume. Vamos aquí simplemente a dejarlo apretado, vamos ahora al botoncito de transferir y ahora estaremos buscando pues esa carpeta de Tsurume y lo tenemos pasando a la parte donde dice documentos. Vamos a bajar prácticamente hasta el final donde dice BIOS y tocamos aquí y le damos simplemente transferir para poder colocarle la carpeta correspondiente. En mi caso, que tengo el archivo .zip, simplemente lo toco para poder expandirlo y ahora voy aquí a la carpeta y estaremos buscando un archivo que termine en .bin. Ese es el que tenemos que utilizar para poder entonces colocarlo en la carpeta principal y puedes ver aquí que en esta carpeta de los que yo extraí de mi consola, este aparece en .bin y simplemente aquí lo selecciono y voy entonces a transferirlo a la carpeta principal donde entonces encontramos aquí la parte de BIOS para que entonces la aplicación funcione perfectamente. Una vez entonces ya tengas el BIOS, yo te recomiendo que cierres y vuelvas a abrir la aplicación para que todo esto entonces ya esté perfectamente y una vez entonces abra vas a poder ver que te estará mostrando aquí la sección de importar los juegos y para poder verificar de que el BIOS está funcionando vamos a ir a la parte general y vamos a bajar hasta la parte final donde me aparece aquí esta sección y con la marca de cotejo de que en efecto el BIOS ya está instalado. Para añadir los juegos al igual que el BIOS tienes que extraerlo de tu PlayStation 2, acá abajo te dejo un enlace de cómo puedes hacer eso mismo. Una vez entonces tengas los juegos ya en la nube, en tu computadora y te los pases a tu iPhone o tu iPad, ahora te estaré diciendo cómo los puedes guardar. Cabe para mencionar que puedes utilizar archivos con .ico, chd, bin, cue, etcétera. Aquí tienes todos los archivos que puedes utilizar y en mi caso pues yo los coloqué en una carpeta ya en mi iPhone. Vamos aquí a buscarlo, de aquí a importar. Yo los puse en la carpeta, esto simplemente lo hice yo, en la carpeta de BVLC y aquí me puedes ver que puedo entonces comenzar a importar los juegos. Voy a seleccionar aquí este de Dragon Ball Z y entonces estaré haciendo esta parte de importarlos y puedes ver que ya tengo ya aquí el juego ya añadido directamente en la aplicación. Bueno, ya añadí más juegos y como puedes ver la aplicación también extrae la carátula del juego para que tengas aquí todo ese arte muy bonito para que entonces podamos comenzar a jugar. Antes de comenzar a jugar vamos a hablar un poquito sobre la configuración. Vamos aquí a la parte de control, ya que puedes tener un control virtual además de controles físicos, te lo estaré mostrando en breve. Y aquí en esta parte inferior tenemos la parte de cambiar la configuración y el tamaño. Por alguna razón no sé cómo mover esta pantalla, pero en efecto una vez entonces se resuelva este problema vas a poder mover los botones para donde tú quieras, también cambiar la posición, el color si quieres que sea azulito, rosa, rojo, en fin, vas a poder cambiarlo, como también el tamaño. Una vez más seguramente hay una forma de poder bajar esta ventana, pero si le doy aquí a listo o si le doy aquí a la X no me funciona, así que sin duda alguna me estaré comunicando con el desarrollador para poder sugerirle esto y si hay alguna mejora pues te recomiendo que me sigas en Telegram para que te enteres una vez entonces
entonces tengamos algún cambio de cómo es que funciona, pero en efecto aquí nos estarás controlando cómo sería este control virtual. Vayamos ahora a la demostración de algunos juegos y comencemos con Dragon Ball, que este juego es bastante bueno y vamos ahora a probar si este juego que es un poco 3D, pero también no es tan demandante como otros juegos que estaremos probando para ver cómo va el desempeño. Ahora bien, mientras estamos esperando que el juego comience, vamos aquí a mostrarte algunas cosas que puedes hacer en el mismo y como te mencioné aquí tienes acceso a los controles si quieres cambiar entre el control número 1, si quieres añadir otro control. Aquí tienes la alternativa de poder tomar como capturas o grabar el juego. Obviamente no te recomendaría que hagas eso porque te estará obviamente ocupando mucho espacio y también afectará un poquito el desempeño, pero aquí en efecto sin duda alguna puedes tener acceso a todo eso. También tenemos este botoncito que te permitirá guardar la partida para que puedas ir directamente a ese momento en el juego. Vamos aquí a adelantar un poquito el juego para poder mostrarte cómo va el desempeño. Bueno, vamos aquí a probar este juego de Dragon Ball y yo creo que sin duda alguna el desempeño va bastante bien. Es verdad que aquí va marcando que veis que a 19 FPS, aunque estoy aquí en un iPhone Air, todo dependerá del dispositivo que estés utilizando, pero diría que va bastante mejor comparado a lo que hemos visto en otras alternativas, pero sin duda alguna es mucho más lento a lo que hemos visto por ejemplo en otros emuladores. Sin duda alguna va bastante lento, aquí nos marca a 15 FPS, así que vamos a probar ahora con otro juego para ver si sin duda alguna va un poquito mejor de lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí tenemos a Kingdom Hearts y este juego sin duda alguna es el que demuestra el poder y la mejoría de este emulador. Está corriendo a 45, 48, 49 FPS, así que sin duda alguna si quieres jugar un juego bastante bien en este emulador, Kingdom Hearts va bastante bien aún en este iPhone Air. Probemos ahora un juego más demandante como sería el de Gran Turismo 4 y como puedes ver realmente está yendo a 14 FPS. Esto es prácticamente injugable, es prácticamente como si fuese una máquina lenta. Como puedes ver, esto realmente no funciona y es que en realidad este motor todavía no está preparado para juegos bastante retantes como es el caso de Gran Turismo 4, que es un juego que pesa prácticamente como 4 GB, así que yo trataría de jugar juegos más pequeños con este emulador. Probemos ahora con este juego de Naruto y para que veas también la parte de los controles físicos, y este juego sin duda alguna va mucho mejor de lo que vimos con Dragon Ball Z. Está corriendo a 30 y baja un poquito a 27, pero sin duda alguna cuando estaba un poquito menos, ¿verdad? Con menos cosas cayendo, el desempeño iba sin duda alguna muchísimo mejor. Así que como te menciono, este juego sin duda alguna está jugando un poquito mejor con lo que hemos visto en el pasado, lo que te mencioné de Dragon Ball Z, lo que vimos de Gran Turismo 4. Obviamente este está muchísimo mejor, hasta 40 FPS, ahí subió en esta animación en el juego. Así que si quieres jugar un jueguito de pelea que no sea el de Dragon Ball Z como viste anteriormente, este va un poco mejor. Ahora bien, en lo que esto va pasando aquí en el juego, déjame enseñarte un poco cómo es que funciona con los controles físicos. Y una vez entonces tengas el control conectado, ya sea por Bluetooth o entonces conectado directamente con un puerto USB tipo C, estarás tocando aquí en la parte superior del control y donde dice 1A, que sería el control, pues estarás seleccionando el control ya sea por Bluetooth o por cable. Si le das a None, pues estará utilizando los controles virtuales como vimos anteriormente. Así que sin duda alguna utilizar controles físicos no es nada complicado en este emulador. Terminemos esta demostración de juegos con uno un poquito menos demandante como sería estos de Metal Slug, que es uno de mis juegos favoritos. Y obviamente pues estos juegos al ser prácticamente pues, de 2 dimensiones, pues obviamente el desempeño va perfecto. Como puedes ver aquí en la pared superior va a 60 FPS, así que juego 2D, juego no tan demandante, pues vas a tener un desempeño un poquito mejor comparado con otras alternativas que vimos anteriormente. Estos juegos 3D o de 3 dimensiones pues sin duda alguna son bastante fuertes y no vas a tener pues prácticamente un desempeño decente, solamente en algunos cuantos como te enseñé, pero también prueba otros juegos y me dejarás saber acá abajo en los comentarios cómo te ha ido. Como pudiste ver, esta fue la demostración del emulador Tsurume. Sin duda alguna tiene algunas ventajas y algunas desventajas, todavía estamos en este proceso inicial del desarrollo, pero la buena noticia que te tengo es que estaré regalando 15 licencias a las personas que estén suscribiéndose tanto al canal como también yendo a mi comunidad de Telegram, así que en una semana estaré seleccionando a algún miembro de esa comunidad y estaré regalando 15 licencias de este emulador. Luego de esa sorpresa, déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué te pareció este emulador. Si lo probaste, déjame saber cuáles juegos te ha ido bastante bien para que más personas conozcan lo que pueden hacer con este emulador. Y si tienes alguna duda o pregunta, me la puedes dejar aquí o yendo directamente a Telegram. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.